Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde en Giralda FM te esperamos en La Sala de Espera, un programa dedicado a la salud física y mental presentado por Celia Pérez y Carlota Rodríguez. Recuerda, los lunes de 5 a 6 de la tarde en Giralda FM 88.0 y giraldafm.es. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos un día más a La Sala de Espera, un programa donde le abrimos las puertas a profesionales y expertos para saber más sobre la salud física y mental. Hoy nos acompaña Carlota Rodríguez. Muy buenas tardes, Carlota. Muy buenas tardes, Celia. Pues aquí estamos una semana más en nuestro programa favorito, ¿no? En los que hablamos temas tan importantes como la salud física y mental. Bueno, pues hoy además traemos unos temas muy interesantes, sobre todo ambientados en el aspecto físico. Vamos a hablar con una experta para aprender un poco sobre los primeros auxilios, que es algo que realmente, en mi opinión, deberíamos conocer más a fondo todos en general. Bastante infravalorado ese tipo de información, además de que también vamos a hablar de la defensa personal. Exactamente, de la defensa personal, que también es un acto que es bastante importante, sobre todo, bueno, pues por los casos que conocemos de violencia en las calles y demás. Así que, bueno, hoy promete ser un programa bastante interesante, así que os invitamos a escucharlos hasta el final. Y además tenemos con nosotras también a Sara Dan y Ángela Porro. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, chicas? Pues la verdad es que el programa de hoy viene cargadito de contenido como nos gusta a nosotras. Yo personalmente voy a hablar sobre cómo ayudar a una persona cuando está a punto de desmayarse, qué hacer en estos casos, o por ejemplo si te pasa a ti también dar un poco unos consejos. Y también hablaremos un poquito sobre los primeros auxilios psicológicos y la gran labor que hacen los especialistas que llevan a cabo estos primeros auxilios, ¿no? Bastante interesantes esos temas, Ángela. Y Sara, ¿tú qué nos traes? Bueno, ¿qué tal, chicas? Muy buenas tardes. Yo también me voy a centrar en los primeros auxilios, que en mi opinión es bastante importante, ¿no? Es algo que tendríamos que tener todos, por lo menos una mínima base, para que si en algún momento tenemos la necesidad de ayudar a otra persona, pues podamos salvarle la vida, ¿no? Y yo concretamente me voy a centrar en cómo socorremos a una persona que se encuentra en una situación de atragantamiento. Y además, ahora en esta época del año que empieza pues el calor, ¿no? Las piscinas, las playas, voy a hablar de cómo podemos tratar un golpe de calor y cómo podemos además ayudar a una persona que sufre un ahogamiento. Ya se acerca la calor, ya lo estoy notando en el ambiente, ya tenemos que traer cada una nuestras botellitas de agua para que no nos dé ningún golpe. Y de hecho tenemos temas bastante interesantes y con invitados muy especiales que lo veremos a continuación. ¿A que sí, Carlos? Exactamente, pero antes recordar que, bueno, ahora mismo estamos desde Facebook en directo, en la camarita de ahí, podéis saludar, chicas. Buenas tardes. Hola. Y hoy pues también estamos intentando probar con Instagram, no sabemos muy bien cómo lo estamos haciendo, así que si queréis comentarnos cualquier cosa, seguro que lo podemos utilizar como ayuda. Y bueno, también pues por Giralda FM 88.m, en directo en la FM, y mañana subiremos este directo en YouTube para quien no pueda verlo completo. Exactamente, y también lo tendréis en giraldafm.es o también en iVoox. Y bueno, chicas, yo creo que ya podemos pasar directamente a las noticias. García Paje planteará la supresión inminente de la mascarilla en exteriores de Castilla-La Mancha. La discusión sobre levantar la obligación de llevar la mascarilla ya está sobre la mesa, ha dicho la presidenta balear, que ha recordado que es una decisión conjunta del Gobierno y autonomías. El presidente de Castilla-La Mancha, Emilio García, ha anunciado en el acto por el Día de esta comunidad que se celebra hoy su propósito de que no sea obligatoria la mascarilla en los espacios al aire libre. Estamos en la firme determinación de suprimir el uso de la mascarilla en el mes de junio. Queremos planteárselo a las autonomías para que lo maduremos en las próximas semanas, ha dicho este. El Hospital Virgen de las Nieves ayuda a pacientes que quieran dejar de fumar en unas consultas específicas. El Hospital Universitario Virgen de las Nieves cuenta con unas consultas de salutación tabáquica para la atención a pacientes y profesionales que quieran dejar de fumar. Esta prestación se retomó en mayo del pasado año y desde esa fecha hasta ahora se ha tratado a 600 fumadores, 200 de ellos sanitarios.
En esta unidad perteneciente al servicio de neumología se atienden a fumadores con enfermedades crónicas respiratorias, cardiología, diabetes e hipertensión. En el Día Mundial sin Tabaco, la neumóloga y coordinadora de la Unidad del Tratamiento del Tabaquismo, Ana Romero, ha resaltado que el tabaco es nocivo y un factor de riesgo conocido en muchas infecciones respiratorias en las que aumenta su gravedad, además de ser una causa de una de enfermedades coronarias y cáncer de pulmón, entre otros tumores. Salir a la calle en un día con alto nivel de contaminación es como fumarse 5 cigarros en un día. Los días que se observan picos de mayor contaminación se produce una desestabilización en los pacientes con enfermedades respiratorias. Aumentan las visitas a urgencias, los ingresos hospitalarios e incluso se produce un aumento en la mortalidad, ha dicho el experto Javier de Miguel, jefe de sección en el Servicio de Neumología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. La coordinadora del área del medio ambiente de SEPAR, Isabel Urrutia, ha recordado que se debe sensibilizar a la población, ya que todos pueden contribuir de manera individual a mejorar los niveles con pequeñas acciones de divulgación y responsabilidad. Este problema no solo afecta a adultos, sino que se ha observado que la contaminación ambiental es perjudicial desde el feto. Además, hay estudios de salud infantil en los que se ha visto que, si se cambia el entorno del niño a lugares con menor exposición, puede mejorar la maduración y el desarrollo pulmonar. Andalucía atascada. Cierra mayo con los mismos contagios diarios de COVID que al principio de mes. Andalucía sigue atascada en el número de contagios de coronavirus, de 150 casos por cada 100.000 habitantes, como se propuso el gobierno andaluz. Hoy las noticias tienen muchísimo que ver con el Día Mundial del Tabaco, que bueno, Claro, la prevención del tabaco, que diga. Es lo que iba a decir, Celia, que hoy es el Día Mundial sin Tabaco, además de ser también el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad también muy desconocida e invisible a los ojos de los demás. Y por eso me ha parecido curioso que hoy hablemos tanto del tabaco. ¿Qué pensáis vosotras sobre estas noticias? La verdad es que es una... Bueno, la noticia que he leído sobre los pacientes que ayudan en ese tipo de consultas me parece muy beneficiosas, porque además yo veo, no sé vosotras, cada vez muchísimos más personas que están desde edades muy tempranas fumando tabaco. Sí, y además que bueno, yo personalmente no soy fumadora, ¿no? Pero conozco a gente que sí lo es y por lo visto cuesta muchísimo, ¿no? Dejar de fumar. Entonces, bueno, pues si hay algún incentivo que ayude a motivar que esa persona pueda dejar de fumar, pues estupendo. Y bueno, me llama también la atención la noticia que yo he comentado, ¿no? Que fijaos la importancia que tiene la contaminación en nuestra vida, ¿no? Que realmente, venga, yo no fumo porque yo me quiero cuidar los pulmones, pero realmente la contaminación está haciendo que se te dañen esos pulmones, ¿no? De una manera muy, muy grave. Exactamente, tan grave como que te fumas 5 cigarros al día. Es decir, a mí me ha sorprendido muchísimo, al igual que me ha sorprendido lo de la iniciativa de Emiliano García Paje de quitar las mascarillas en los exteriores, ¿no? Pues ¿Nos parece sí. un poquito precipitado? Sí. Bueno, yo creo que dependiendo de la gente que hay alrededor, ¿no? Quiero decir, si estás sentado con tus amigos en alguna terraza y estás separado del resto de la gente, yo no creo que sea realmente un inconveniente, porque en general muchísimas personas ya lo hacen de por sí, cuando realmente siempre nos han dicho que la mascarilla únicamente se debe quitar cuando vas a comer algo o a beber algo en ese momento, y el resto del tiempo tienes que ponértelo. Uh-huh. Entonces, en ese aspecto sí lo veo, incluso, no sé, si estás paseando y no hay absolutamente nadie alrededor tuyo, o cuando vas de senderismo al campo y realmente es que no hay nadie y estás haciendo ejercicio físico, entonces sí lo veo más que aceptable el tener que quitártela, porque al fin y al cabo es algo que te impide respirar en condiciones, estás ejercitándote, porque al fin y al cabo andar es bueno para nuestra salud. Y no hay riesgo de contagio porque no hay nadie alrededor. Y también es consecuencia de que se están relajando las medidas, y a la vez que se relajan las medidas, también hemos visto que incluso se están estabilizando esos datos, como hemos visto en la última noticia que nos ha dicho Carlota. Exactamente, así que bueno, lo que decimos siempre, que aquí igualmente hay que tener cuidado, ¿no? Hay que prevenir, por ejemplo... bueno, mis abuelos van mañana a la playa, hoy los he visto para despedirme de ellos, van a pasar por allí una semanita, y él lo dice, pues yo ahora mismo, él ya está vacunado, pero no se le apetece, por ejemplo, irse a comer a bares y sabe que van a estar muy llenos,
o tampoco le apetece el quitarse la mascarilla alrededor de un montón de gente cuando se apelotonan muchísimas personas en la playa, ¿no? Para tomar el sol. Así que me gusta poner este ejemplo porque estamos hablando de una persona que ya ha sido vacunada y aún así no le pierde el respeto. Si aún así te están recomendando que tienes que seguir utilizando la mascarilla, Si es que debes seguir al usándola. final la vacuna lo que te da es inmunidad para que no te surjan muchísimos, o sea, no te surjan síntomas, pero lo que no hace la vacuna es prevenir que tú puedas Transportar el contagiar virus a otras personas. O sea, transportar el eres virus, portadora, claro. no eres ya, no recibes el virus, pero sí que puedes que la Exactamente. gente, ¿sabes? Ujú. Sí, entonces. Exactamente. Y bueno, además de prevenir muchísimas cosas, además del virus, también debemos de prevenir muchísimas situaciones que debemos de preconcebir en la cabeza. Y entre ellas, hoy nos apetece hablar de los primeros auxilios y de esas emergencias que nos surgen, que decimos, bueno, ¿a mí qué me va a pasar? ¿No? Pues bueno, hay veces que pasa, hay veces que tenemos una urgencia, o bien un accidente de tráfico, o bien lo que sea, que tenemos que actuar bien. Y por ello vamos a hablar en este programa, porque nos afecta gravemente a la salud. ¿A que sí, Carlota? Exactamente. Primero vamos a introducir un poco sobre qué son los primeros auxilios, ¿no? Bueno, los primeros auxilios consisten en la atención inmediata que se le da a una persona que está enferma, lesionada o que ha sufrido algún accidente en un acontecimiento. Entonces, esta ayuda se realiza antes de ser trasladada a cualquier centro de asistencia u hospitalario. Así que podemos decir que no tiene un carácter profesional y son de ejecución, como he dicho anteriormente, inmediata, ¿no? Al fin y al cabo lo que queremos es intentar que el daño sea lo menor posible antes de que vengan los expertos profesionales a asistirla. Así que bueno, nosotras aquí pues recomendamos, ¿no? y opinamos que sería muy favorable difundirlas al mayor número de personas posibles en todos los ámbitos, tanto sociales y profesionales, porque realmente en cualquier momento podría ocurrir un accidente y esos segundos de reacción que nosotros podemos llevar a cabo pueden marcar una diferencia bastante significativa. Exactamente, puede marcar una diferencia. De hecho, también en los accidentes de tráfico se llama la hora de oro, la hora que ocurre el mayor porcentaje, el 75% de mortalidad por esos accidentes, aunque también puede haber accidentes de otro tipo, como nos va a hablar próximamente mi compañera Sara sobre los golpes de calor, sobre los atragantamientos, incluso eso. Pero hoy, por ejemplo, nos gustaría hablar sobre eso, los primeros auxilios, con una profesional que se llama Paula García Ruiz, que es una estudiante de cuarto curso de la Universidad de Enfermería de la Cruz Roja, y nos han mandado un audio y a ver qué os parece. Hola, buenas tardes. Me llamo Paula García Ruiz y soy alumna de cuarto curso de la Universidad de Enfermería La Cruz Roja. Justo hace una semana entregué mi trabajo final de grado y el mismo ha consistido en una elaboración de un programa de salud de primeros auxilios para niños en edad escolar. Concretamente, las actividades están adaptadas a niños entre 8 y 10 años. Los primeros auxilios se podrían definir como un conjunto de acciones que se realizan seguidamente después de que suceda un accidente, con el fin de ayudar a no empeorar las lesiones presentes hasta la llegada del equipo de asistencia. Existen estudios que confirman que los ciudadanos españoles son los peores preparados en Europa para afrontar una situación de emergencia. También durante la realización de este proyecto encontré numerosos artículos que hablaban sobre el escaso conocimiento que existe entre el profesorado sobre las técnicas de primeros auxilios, a pesar de que este tipo de enseñanza está recogida en el Real Decreto por el que se establece dentro del currículo básico de educación primaria como uno de los objetivos a conseguir en uno de los temas de la asignatura troncal Ciencias de la Naturaleza, que sería el conoce y utiliza técnicas de primeros auxilios en situaciones simuladas y reales. Es decir, debería de estar ya implantado en los colegios de forma obligatoria este tipo de actividades para los niños, pero el profesorado es verdad que no está formado aún para ello. Por ello también la idea de mi programa de salud, de la enseñanza de primeros auxilios en niños, con el fin de que, gracias a este programa, explicado por el momento por la figura de la enfermera, los niños estarán capacitados para actuar en una situación de emergencia en el caso de que fueran los únicos que pudiesen comenzar la cadena de supervivencia.
Qué importante es tener en cuenta ese tipo de emergencias y a ultimísima hora. Y también me ha sorprendido el dato de que los españoles somos los menos capacitados para, en esas situaciones de emergencia, actuar correctamente. Bueno, pues lo único que podemos decir sobre esto, ¿no?, es que tendríamos que ponerle remedio y de alguna manera intentar pues implantarlo a lo mejor en centros de educación, ¿no? Y bueno, y es que al final es exactamente lo que hemos escuchado en el audio y lo que estábamos diciendo al principio del programa. Es algo fundamental porque puede marcar una diferencia muy significativa el socorrer a alguien en unos instantes mientras que llegan y no los especialistas. Claro, exactamente. Además, bueno, le agradecemos a Paula que nos haya mandado el audio y comentaba que sería lo esencial implantarlo en niños de entre 8 y 10 años, ¿no? Fijaros la edad tan pronta para empezar a tratar esos conocimientos, ¿no? Me parece ideal que si un niño se encuentra en una situación de emergencia, ¿no?, pueda saber lo que tiene que hacer en ese momento, que no se encuentre con el caos, ¿no? Sí, porque es esencial la educación en esos primeros auxilios. Incluso hay algunos padres que dicen, oye, si le ocurre esto a tu madre, hace esto, lo otro. También desde los padres, ya no solo desde el colegio, se puede infundir esos valores. Podemos recordar incluso una noticia que, bueno, fue de hace varias semanas. Sí, sé de qué noticia está hablando. De una chica que estaba sola en su casa con su madre y si no hubiera sido por su rápida reacción de llamar a los agentes de seguridad, ¿qué hubiera pasado a esa mujer, ¿no? A la madre de esa niña? Bueno, pues si esta niña supiera mejor también lo que son los primeros auxilios, pues a lo mejor incluso podría haber sido más satisfactorio, ¿no? Y además que conozcan también el número de emergencias, ¿no? Que los niños pequeños sepan que a lo mejor no saben por su pequeña edad, no saben qué hacer en ese momento, pues por lo menos que sepan que pueden llamar a un teléfono que está disponible durante todo el día y que pueden llamar si se encuentran en una situación, pues, no sé, de desesperación, ¿no? Y que ahora todos los niños saben utilizar un móvil, así que no va a ser ningún problema el que se aprendan esos 3 dígitos. Algo bueno tendría que tener esta tecnología, que ya se está avanzando hasta los más pequeños. Exactamente. Exacto. Y bueno, y entrando un poco, siguiendo con los primeros auxilios, hay que tener en cuenta de que hay diferentes tipos porque no se previene de la misma manera dependiendo de qué es lo que está sucediendo, ¿no?, a esa persona. Y voy a hablar sobre algunos casos en general y también pues Sara y Ángela traen unos pocos más. Bueno, en el caso de un accidente en general, ¿vale? Tenemos que asegurarnos principalmente que tanto la persona que ha sufrido el accidente como nosotros mismos estamos fuera de peligro. Eso es fundamental. Después tenemos que avisar a los servicios sanitarios de emergencia. Ya sabemos que podemos llamar al 112 perfectamente y, si es posible, no abandonar en ningún momento a la persona accidentada. Después, con respecto a socorrer a esa persona, tenemos primero que reconocer los signos vitales, si está consciente, la respiración, cómo es más o menos. No mover a la persona accidentada a no ser que sea estrictamente necesario. Es de verdad muy importante no mover a esa persona a no ser que sea necesario. Es muy importante. Después, en el caso de que esté consciente, esté alterada, etcétera, pues lo importante es tranquilizarla, también mantenerla caliente, que no se enfríe. Y bueno, no lo típico de, yo que sé, si alguien está sufriendo un ataque de ansiedad, decirle, tranquilízate. No, porque esa persona lo está sufriendo de verdad, no le puedes decir eso. Ese sería el típico consejo de, no estés mal, hombre. Exactamente, entonces tienes que mantenerte tú tranquila, inspirarle esa tranquilidad, pero tampoco obligarla a mantenerse en ese estado cuando está alterada. No dar comida, bebida ni medicamentos a esa persona, porque puede ser contradictorio. Y facilitar la llegada de los medios sanitarios de urgencia. Siempre recordamos que, evidentemente, si estamos, por ejemplo, en carretera y escuchamos la ambulancia que está sonando, pues por favor apartarnos un poco, ¿no? Para que pueda pasar y que llegue lo antes posible al hospital. Claro, ¿no? Y en accidente de tráfico también identificarse antes de llamar a los medios sanitarios y también decir el lugar donde están y mantener la calma ante todo. Claro, esto es bueno porque en la autoescuela también nos enseñan mucho sobre cómo actuar en caso de accidente. Las demás, por ejemplo, no somos tan educadas en eso, pero en caso de accidente, yo por lo menos, yo creo que personalmente sabría cómo defenderme ante una situación así, a pesar de que el pánico te haga hacer todo, bueno, en fin. Te entendemos. Claro, una situación de pánico es no una sabemos. situación de pánico. Claro. Pero bueno, también tenemos en el caso de una herida.
Bueno, las heridas incisas, sobre todo cubrirlas con una gasa o cualquier material que tengamos y acudir al centro donde se realice la sutura de la piel si es necesario en este caso. Y bueno, y también quería hablar sobre la crisis epiléptica, ¿no? En primer lugar tenemos lo evidente, que es llamar al servicio médico. También hay que colocar a la persona tumbada en el suelo donde no se pueda hacer daño, ¿vale? Poner algo blando en su cabeza para que no se golpee. Y si hay objetos alrededor, mejor separarlos, alejarlos de ella para que no se haga daño con ellos. Es vital que no le sujetemos y no meterle tampoco nada en la boca porque puede hacerse daño las encías. Si está quieto, colocarlo en posición lateral de seguridad, sobre el lado izquierdo, es el más recomendado. Y vigilar su respiración y su pulso. Y bueno, teniendo estas claves en cuenta, lo que hay que hacer es esperar al servicio sanitario, que seguramente que llevará perfectamente la situación. Y bueno, también tenemos otros casos, ¿verdad, Ángela? Pues sí, tenemos el caso de cómo socorrer a alguien que se haya desmayado, sí. Puede ser o que te desmayes tú, cómo actuar en ese momento, aunque si estás desmayado, bueno, tampoco. Y por otra parte, pues cómo socorrer a alguien. Para empezar, los desmayos se producen cuando el cerebro deja temporalmente de recibir suficiente sangre, lo que hace que pierdas el conocimiento. Esta pérdida de conocimiento suele ser breve y posiblemente no tenga una importancia médica, pero también cabe la posibilidad de que la causa pueda ser un trastorno grave, que por lo general involucre al corazón. Por lo tanto, debes tratar la pérdida de conocimiento como si fuera una emergencia médica hasta que se alivien los signos y los síntomas y se identifique la causa. Si sientes que estás a punto de desmayarte o te encuentras en una situación similar, acuéstate o siéntate para reducir la posibilidad de que vuelvas a desmayarte o que te desplomes de pronto en el suelo y no te levantes demasiado rápido. Por otra parte, si te sientas, coloca la cabeza entre las rodillas. Ahora bien, si otra persona se desmaya, coge nota para las próximas recomendaciones porque será de vital importancia. Puedes empezar por colocar la boca arriba si no hay lesiones y la otra persona está respirando. Levántale las piernas por encima del nivel del corazón, unas 12 pulgadas a ser posible. Afloja cinturones, collares y otras vestimentas apretadas. Para reducir la posibilidad de que la persona vuelva a desmayarse, no la levante demasiado rápido. Si la persona no recupera el conocimiento en un minuto, llama al 112 o al número local de emergencia. Y sobre todo también recordarle en caso de pérdida de conocimiento, de que se desmaya, como tú bien has dicho, que no les dé tantas vueltas al asunto, porque cuanto más nerviosa te pones, peor. Sí, sí es verdad, ¿eh? Estamos a lo mejor una situación que nos sobrepasa y empezamos a decir me estoy mareando, mientras más lo pienses, lo mental siempre juega malas pasadas y puede pasarte pues eso, que te desmayes sin a lo mejor por los nervios. También es muy 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 importante verificar si la otra persona respira, porque si no respira hay que comenzar con la reanimación cardiopulmonar, que ahí en ese caso pues también llamaríamos al 112 o al número local de emergencia y continuaríamos con la reanimación cardiovascular hasta que llegase la ayuda. Claro, no podemos dejar a la persona así sin más o hasta que la persona comience a respirar. Claro, también la reanimación cardiovascular hay que tener cuidado y saber cómo hacerla. También claro. Es que claro, eso es lo que yo digo que no nos enseñan en el colegio. Bueno, la reanimación en ninguna parte, claramente. A no ser que sea un curso de primeros auxilios que siempre es voluntario. Estamos mal educadas en esto, ¿verdad? Sí, es voluntario, ¿no? Pero yo creo que tampoco te quita mucho tiempo y es muy, muy útil en tu vida diaria el tener ese curso. Se hace muy rápido. Se hace muy rápido y además que es poco tiempo y como tú bien has dicho, y es que es totalmente necesario. Es decir, en qué día de mañana si algún familiar, algún pariente, incluso tú mismo, tienes una emergencia de este tipo. Claro. Además, algo que se recuerda ya para siempre, lo que se aprende ahí. Pues sí. Y lo último ya decir que, como he dicho antes, si la persona se lesiona tras una caída por un desmayo, hay que tratar de controlar el sangrado aplicando presión directa en la zona. Claro, sin pasarnos tampoco. Hasta que llegue la ayuda sanitaria, que sería lo más importante de todo esto. Bueno, la verdad que muy interesante lo que estamos aprendiendo en el programa de hoy, ¿no? Y yo, por ejemplo, me voy a centrar en hablar sobre situaciones de atragantamiento, golpes de calor y situación también de ahogamiento, ¿no? Que se puede dar en esta época del año que empiezan a abrirse las piscinas, las playas, etcétera. Creo que es un momento de estrés, sobre todo el ahogamiento, porque
te estresas más el hecho Sí. de que, bueno, me estoy ahogando y ya entras en un bucle y Claro. al final no sales. Y no solo la persona que se está ahogando o se está atragantando, sino también la gente que está alrededor que no sabe qué hacer, qué hago. Accedemos todo, bueno, lo que iba a comentar, ¿no? Accedemos al ejercicio de dar palmadas en la espalda, ¿no? Como lo más típico, ¿no? Pero sí que hay muchos procesos que se pueden seguir que son muy útiles para esto. Entonces, puede ser, claro, lo que estábamos comentando, que entremos en pánico y pensemos que lo único que se puede hacer es dar golpes en la espalda y se acabó, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante conocer estas técnicas de primeros auxilios y yo, por ejemplo, recomiendo que estéis bien atentos porque nunca se sabe, ¿no? Si nos podemos enterar hoy, pues ya lo sabemos para el resto Nunca de... se sabe, a lo mejor mañana tienes una bola de comida aquí, se te Claro, queda aquí, claro. puede- Es muy útil saber esto. Así que bueno, podéis pensar que es algo poco común atragantarse, pero bueno, fijaos, traigo un dato. Solo en Reino Unido 200 personas mueren al año debido a los atragantamientos, sobre todo con la alimentación. Madre mía. Ujú. Entonces, ¿qué paso debemos seguir si alguien se encuentra en esta situación? Bueno, pues en el primer paso, toser, ¿no? Que suena muy obvio, suena muy simple, pero es muy importante porque a lo mejor de esa manera nos podemos ahorrar los siguientes pasos que son a lo mejor más complejos. Segundo paso, las típicas palmadas en la espalda, pero no se hace como... creo que no se hace correctamente, porque a ver, la persona que se está atragantando debe inclinarse un poco hacia adelante y nosotros nos tendríamos que poner con una mano en su pecho y la otra en la espalda. Entonces comenzamos a dar golpes fuertes en la espalda con la palma de nuestra mano abierta y de una manera firme, que no pensemos que estamos haciendo daño, al revés. Ya te digo yo que eso, te aseguro yo, que eso no lo hace nadie. Sí. Pues es de lo más común que se suele hacer realmente. Y se tiene que hacer 5 veces, concretamente. No darle así sin parar, no. 5 veces. De forma pausada, imagino, o directamente De forma seguida. sí, seguida, fuerte, firme, con la mano, con la palma de nuestra mano abierta. Bueno, Sara, pues enseguida volvemos hablando más sobre Ujú. el atragantamiento y no os marchéis, que volvemos enseguida. Radio Giralda. Volvemos a estar a tu lado. Escuchas Radio Giralda y en nada volvemos tras esta pausa con nuestros patrocinadores. Te veo más joven. ¿Te has operado? Me he hecho el Fibroblast, la blefaroplastia sin cirugía en párpados. ¿Sin cirugía? Sí, en Ángeles Llera Estética Avanzada te quitan la piel del párpado sin pasar por el quirófano. ¿Sin pasar por el quirófano? Sí, puedes ver todos sus trabajos en su Facebook o Instagram. Apunta, Ángeles Llera Estética Avanzada y vas a alucinar de los resultados y precios. Ya estoy pidiendo cita. Puedes mandar un WhatsApp al 646 71 60 18. ¿Dolor? ¿Lesión muscular? En IRIM te proporcionamos los mejores tratamientos a manos de nuestros especialistas. Contamos con servicios de fisioterapia, podología, nutrición, pilates terapéutico y readaptación funcional. Nos formamos continuamente en las terapias más eficaces, la experiencia en el sector profesional y en el uso de la última tecnología. Puedes localizarnos en calle Cueva del Gato 6, local 15, en el 955 09 74 34 o en irim.es. Cuando nos atragantamos hacemos la típica palmadita en la espalda Claro, hasta ya que se pensaba que con tranquilice eso sí. y en verdad tienes que poner una mano por encima. Claro, exacto. No, pero sí es verdad que este nombre suena a muchas personas, pero no sabemos en qué Realmente consiste, es- ¿no? Claro, pues aquí están los pasos. Realmente tampoco tiene mucha dificultad, ¿no? Coger a la persona por detrás, apretar y intentar que salga ese elemento. En el caso de que sea un bebé, pues esta última maniobra se hace de manera diferente. Tenemos que alternar 5 palmadas en la espalda mientras lo colocamos boca abajo en nuestros brazos y hacemos 5 compresiones en el pecho. Es diferente esta maniobra al ser tan pequeño, ¿no? Y bueno, ya volviendo al caso de los niños y adultos, si esto tampoco funciona, ya tenemos que
que volver a dar las palmadas en la espalda con el mismo procedimiento anterior, y si aún así no ha podido evacuar ese objeto, pues tenemos que llamar a una ambulancia rápidamente. Porque siempre hay que acceder a un profesional, ¿no? Nosotros podemos hacer algo más o menos con una base, pero siempre, en el caso de que no funcione, hay que llamar a un experto. Hombre, siempre que haya un profesional por lo menos aconsejándote, porque no va a ir para allá, cuando vaya para allá ya el pobrecito se estará muriendo. Claro, bueno, incluso llamar desde el principio, si vemos que a lo mejor se puede complicar la situación a la mitad del proceso, llamamos para que vayan llegando de una manera más rápida. Claro. En segundo lugar voy a hablar sobre los golpes de calor, que en esta época del año, sobre todo aquí en nuestra ciudad, en Sevilla, hace una calor horrible, que estamos pasando además nuestras compañeras y yo ahora mismo muchísima calor. Sí. Llevamos aquí un rato intentando luchar con el mando del aire, pero es imposible. Quien nos esté viendo por el directo de Facebook sabe que estamos aquí luchando. Estamos haciendo un poquito de ruido por eso, pero no os preocupéis que ya lo solucionaremos. Por favor, pedimos perdón, pero comprendernos que estamos aquí un poco asadas, sí. Entonces, bueno, como iba diciendo, es habitual que en esta época del año se produzcan golpes de calor. Entre los síntomas más comunes de esto, pues dolor de cabeza, mareo, náusea, incluso puede llegar a aparecer vómitos. Entre los síntomas más graves, pues son los calambres, elevación de la temperatura corporal, en 10-15 minutos podemos subir hasta los 40 grados, convulsiones, alteración de la conciencia o incluso la desorientación. Cuando esto ocurre es necesario devolver al cuerpo a su temperatura pues habitual, no a esa temperatura tan alta que estamos en ese momento, para que no llegue a afectar a los órganos. ¿Cómo se puede conseguir esto? Pues en primer lugar se puede sumergir el cuerpo de la persona en agua fría, pero de una manera gradual para que la temperatura corporal disminuya, pero no se puede hacer de una manera muy rápida o muy brusca, puesto que podemos provocar un corte radical de temperatura, que eso no es nada bueno. Claro, a lo mejor ir mojando un poco las extremidades, ¿no? Claro, poco a poco. La nuca y las muñecas es lo primero que se tiene que... Sí. A los turistas que vienen ahora a Sevilla de vacaciones, ¿no? Sí, es verdad. Además que se ponen muy rojos, se ponen... no están acostumbrados a las temperaturas de aquí. Claro, ellos se les avisa, ¿no? Supongo que se les avisará por allí. Oye, que hace mucha calor, pero claro, no se pueden imaginar hasta el punto en el que llegamos, por ejemplo, sobre todo en Andalucía. Y bueno, y en tercer lugar, y para terminar mi parte, voy a hablar sobre los ahogamientos. Según varios expertos, dicen que existen dos tipos de personas ahogadas, ¿no? De lo que son los blancos, que son aquellos que presentan tez pálida y que sufren una afección previa al ahogamiento, y los azules, que presentan labios y tez azulada propia del ahogamiento por el agua. Ya cuando vemos a una persona pues con ese tono más azul, ¿no? Ya debemos entrar en pánico, empezar a decir, bueno, pues esto ya es grave. Sí. Pero bueno, simplemente tener en cuenta que en un primer lugar hay que llamar al 112 si vemos que el caso lo requiere. Mientras los servicios van llegando, podemos intervenir nosotros. La Sociedad Española de Medicina de Urgencia y Emergencia no recomienda sacar del agua al afectado. Fijaos, yo esto no lo sabía. Si no se dispone de los conocimientos para hacerlo correctamente. Sin embargo, en el caso de que lo saquemos, pues tenemos que tumbarlo a medio lado para que expulse ese agua y vomite, que es muy bueno. Y ya, bueno, para terminar, si vemos que esa técnica no funciona, tenemos que pasar a las maniobras de reanimación cardiopulmonar, que es más complejo, pero bueno, simplemente habría que descubrir el tórax del paciente, colocar el talón en una mano en el centro, con el talón de una mano en el centro del pecho y la otra encima, y entrelazar los dedos. Estirar los brazos, situar los hombros perpendiculares al punto del masaje y la espalda recta. Y finalmente presionar dejando caer los hombros, comprimiendo fuerte y rápido con una velocidad de al menos 100 compresiones por minuto y una profundidad de 5 centímetros. Bueno, y si no os ha quedado claro, ya sabéis que podéis volver a ver el vídeo mañana en YouTube y os lo apuntáis en una libretita para tenerlo en cuenta. Bueno, 5 compresiones por minuto también resulta un poquito difícil. Vamos a intentar llegar a un punto en el que sí. Pero bueno, también Ángela nos va a hablar sobre primeros auxilios, pero también psicológicos, ¿no, Ángela? Pues sí, porque hemos hablado de los primeros auxilios generales y básicos, pero es que ahora vamos a adentrarnos también a saber un poco más de estos primeros auxilios psicológicos, que para ello existen psicólogos especialistas en estos primeros auxilios. Bueno, pues se denomina primeros auxilios psicológicos a la intervención psicológica en momentos de crisis. El objetivo es auxiliar a la persona en concreto a dar pasos específicos hacia el afrontamiento de una situación crítica de muchísimo estrés, restableciendo el equilibrio emocional. La meta fundamental de estos primeros auxilios es restablecerlo. Después de eso, incluye el manejo adecuado de los sentimientos, el control de los componentes subjetivos de la situación y de comenzar el proceso de solución del problema. Además, la psicóloga de urgencia y emergencia ha demostrado ser efectiva en el posterior restablecimiento de la persona traumatizada por algún hecho de crisis, ya sea de forma directa o indirecta, a familiares y testigos.
Ahora bien, ¿cuáles son los pasos de los primeros auxilios psicológicos? Bueno, pues así de forma resumida, porque no disponemos de mucho tiempo, a decir verdad. Sí, sí. Porque esto daría para, en mi opinión, daría para un programa entero. La Para verdad un programa es que... entero, y también por si alguien nos quiere visitar y quiere algún experto o algún profesional en la sala de espera entrar con nosotros y hablar sobre estos temas de primeros auxilios, sabe que nos puede mandar un mensaje por nuestra cuenta @la sala de espera FM de Instagram o la sala de espera fm @gmail.com, siempre recordando con una sola E. Y bueno, muy bien, Celia. Así como decía, de forma resumida, los primeros pasos son observar y mantenerse alerta a través de la apariencia externa de la persona, lo que esa persona te indique, para saber si necesita primeros auxilios, porque a lo mejor no los necesita en ese momento. Después habría que establecer una serie de vínculos para crear lazos con esa persona si es desconocida. O sea, tú tienes que entregarle tu confianza y que esa persona sepa recibirlo de la mejor manera. Ayudar a las personas a sentirse cómodas y a gusto en un buen ambiente. Actuar con gentileza, calma y solidaridad. Porque si entras en pánico, esa persona lo percibe. Como percibe pues el miedo que tú estás sintiendo. Y ayudar con las necesidades básicas, pues como por ejemplo proporcionarle agua o alimentos o un lugar donde dormir. Vaya, lo básico, que al final es lo fundamental y lo primordial. Después habría que escuchar, dejar a las personas hablar, pero lo que quieran, pero sin forzarles. O sea, no hay que llegar al punto de forzarles, no. Simplemente que hablen lo que quieren o que se queden en silencio. Tranquilizar de una forma realista, alentar formas positivas de afrontar la situación, ayudar a esa persona a relacionarse con los demás y ofrecer una información exacta y oportuna en el momento en el que se encuentre. Depende del momento, se da una información o se da otra. Y estos son los más principales. Además, hace poco ha habido un revuelo en la frontera y se ha visto reflejado la labor en la frontera de Marruecos, se ha visto reflejado la labor del psicólogo. Bueno, me acuerdo que vi una noticia por una cuenta de Instagram, se llama Es Decir, si no me equivoco, que la verdad es que me gusta bastante. Sí. Y era como una foto de una psicóloga de la Cruz Roja abrazando a una persona que venía de la frontera, que había pasado la frontera. Les ofreció todos los pasos que hemos dicho ahora, les ofreció, o sea, comida, agua, que es lo principal, le escuchaba, era una foto y un vídeo. Y ahí vimos claramente reflejada la gran labor de los psicólogos de emergencia que hacen en estas situaciones, que sin ellos no hubiese sido posible nada. Hacen una gran labor, porque es cierto que cuando una persona entra en pánico es muy difícil tranquilizarla, ¿eh? Parece que es fácil, pero no lo parece. Exactamente, además, bueno, la foto que ha comentado Ángela, impactante, ¿no? Lo que sufren esas personas y llegan aquí, y gran labor también de empatizar, de ponerse en el lugar de la otra persona y de ayudar en todo momento a una persona que ha pasado tanto y sigue pasando por tanto, ¿no? Exactamente. Bueno, y ahora pues pasamos a hablar un poco sobre la defensa personal, ¿no? Con Josean, quien es cinturón negro en karate y que ha estudiado ciencias del deporte y da clases de karate y educación física en el País Vasco, y nos ha concedido pues una pequeña entrevista. La primera pregunta que le hacemos es exactamente ¿qué es la defensa personal? ¿Qué es la defensa personal? Pues mira, yo te diría que desde mis conocimientos, para mí personalmente la defensa personal pues es un método que va encaminado principalmente pues a evitar y prever posibles agresiones que pueda sufrir una persona, agresiones o intentos de agresión, para lo cual pues tratamos de enseñar técnicas específicas para la resolución de ese tipo de situaciones que se dan cuando hay una agresión del tipo que sea. Normalmente lo que hacemos es simular ese tipo de situaciones, normalmente intentamos que sea eso, personas cualificadas, y en un centro recomendamos que sean en centros especializados para la enseñanza de la autodefensa. Cuando impartimos las clases y los cursos de autodefensa o defensa personal, tratamos que unos objetivos específicos, y para ello lo que tratamos de impulsar principalmente es que la persona adquiera autoconfianza y seguridad en sí mismo. También te diría, o tendría que decir, que dentro de la autodefensa no existen técnicas maravillosas y mágicas o milagrosas, porque la verdad sea dicha,
ni siquiera las personas que somos más expertas en el mundo de la defensa personal estamos exentos de poder sufrir una agresión, ¿eh? Pero lo que sí es cierto es que tenemos otro tipo de probabilidades de salir airosos, por así decirlo, de ese tipo de situaciones. También le hemos preguntado que qué beneficios tiene tomar clases de defensa personal. Bueno, pues yo te diría que es bueno pues porque aumenta la seguridad en nosotros mismos, nos da más confianza a la hora de afrontar situaciones de agresiones, etcétera. A la vez nos da una mayor autonomía, y no solo a nivel físico, sino también a nivel mental. La autoestima, lógicamente, la trabajamos, y suele hacer que las personas también en cierta manera sean más disciplinadas cuando empiezan a aprender defensa personal. Conseguimos que principalmente, o tratamos de conseguir que principalmente estas personas vayan perdiendo sus miedos y ganen confianza en sí mismas. Y bueno, ¿qué tipos hay de defensa personal? Bueno, hoy en día se ha puesto muy de moda lo de la defensa personal, y todo arte marcial saca su modalidad de defensa personal, por así denominarlo. Pues el judo, el trabajo en suelo, proyecciones y demás. El karate, pues trabajo de golpeos, al igual que el kickboxing o el jiu-jitsu, etcétera, etcétera. Pero desde mi punto de vista, yo de todo lo que he practicado, a cada uno de ellos pues les falta algo que no tienen. Pues por ejemplo, desde el punto de vista del karate, el trabajo del suelo es lo que le falta. Desde el punto de vista del jiu-jitsu, pues el trabajo del suelo está muy bien, pero le falta igual más la zona de o la parte de golpeo. Con lo cual, de todo lo que yo he practicado, yo recomiendo el Krav Maga. ¿Por qué el Krav Maga? Pues porque es un sistema de defensa personal que emplea técnicas de combate de una mayor efectividad. Y a la hora de defendernos de un agresor, yo lo veo como muy, muy efectivo. La principal premisa es terminar rápido con el combate y ocupar cualquier medio para que esto sea así. Es decir, no entretenernos en hacer florituras, sino en tratar de solventar la situación lo más rápidamente posible. También te diré que, bueno, que el Krav Maga concretamente dirige muchos de sus golpes a zonas como puedan ser las articulaciones, incluso va enfocada al golpeo en órganos reproductores, y por ahí va encaminado principalmente para solventar rápidamente la situación. También le hemos querido preguntar por las prácticas más comunes o útiles en caso de ataque. Las técnicas habituales pues serían pues como zafarnos ante una intimidación, una agresión, una persona que vemos que ya tiene intenciones de agredirnos, pues cuál es la distancia de seguridad, qué es lo que tenemos que hacer para mantener esa distancia, cómo nos deberemos posicionar ante esa persona que nos quiere agredir. Luego, si el ataque ya es inminente, pues bueno, qué tipo de respuesta podemos dar ante un ataque frontal, si podemos realizar técnicas de pateo a articulaciones o testículos o lo que fuere. También se enseña la resolución de problemas pues con armas de fortuna, que se denomina, como pueda ser, si tengo el móvil en la mano, cómo lo puedo emplear para mi defensa personal. Un paraguas, un mismo bolígrafo es muy efectivo dentro de la defensa personal. Las llaves que llevo en mi llavero para poder entrar en casa, en el portal, etcétera, etcétera. Un pañuelo, la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito también la puedo emplear como elemento de fortuna o como arma ocasional. O cuando, por ejemplo, el agresor nos sujeta por detrás, o cuando nos llevan al suelo con intenciones de realizar una violación, o cuando nos atacan por la espalda, o incluso cuando nos amenazan con un arma blanca. Todo este tipo de cosas
dentro de la defensa personal son las que principalmente se trabajan. Pero bueno, también es importante saber cómo se aprenden estas prácticas. Yo lo que siempre recomiendo es que no nos fiemos del máster TUBE, es decir, hay muchísimo maestro que enseña técnicas de defensa personal a través de YouTube, y no es lo más recomendable porque las situaciones que muchas veces plantean no son reales y de ahí pues no se pueden solventar situaciones de una amenaza con un cuchillo y haciendo florituras porque no es real. Por lo tanto, yo lo que recomendaría es que si alguna persona tiene intenciones de aprender defensa personal, acuda directamente a los diferentes departamentos que suele haber en las federaciones, que seguro que ahí habrá algún departamento sobre defensa personal. O si van o se dirigen directamente a un gimnasio, por así decirlo, que antes de empezar a recibir las clases se informen muy bien de quién imparte dichas clases, qué titulación tiene, porque ya te digo que esto de la defensa personal se ha puesto muy de moda y han empezado a salir maestros de defensa personal como champiñones. Entonces, no nos fiemos de cualquiera, tratemos de buscar gente cualificada que no nos venda humo, porque la verdad es que la defensa personal es un tema muy serio y no siempre lo que se enseña es verdaderamente efectivo o es real. Y también teníamos la duda de cómo tratan en sus clases la defensa personal. Pues como ya te he dicho, principalmente la autoconfianza, creamos situaciones de estrés a la persona que son las que se pueden producir en la calle ante un agresor, ante varios agresores a la vez, con arma blanca o con un palo, una botella, etcétera, etcétera. Entonces, vivir o haber vivido, aunque sea solamente en el gimnasio, una situación similar, ya nos da autoconfianza, hasta cierto punto, claro está, de poder saber o salir de ese tipo de situaciones. ¿Se trata lo suficiente la defensa personal en las clases o en edades tempranas? Yo te diré que cuando nos reunimos los profesores o instructores de defensa personal en el Consejo Superior de Deportes, etcétera, etcétera, consideramos que la defensa personal debería ser una asignatura que se impartiese en los institutos, dentro de la asignatura de educación física, porque que la gente y los jóvenes tengan un mínimo conocimiento de la defensa personal es como muy, muy interesante y dadas las situaciones que vivimos hoy en día, pues es de lo más recomendable. Por lo tanto, si se trata lo suficiente, pues yo considero que no. Pienso que se debería tratar un poquito más a fondo y eso, y no vendiendo humo, como hacen muchos otros, diciendo que simplemente hablándole al agresor y tratando de convencerle vamos a conseguir que no nos agreda, porque el agresor cuando tiene un objetivo es como el león cuando está delante de la presa, le da igual las lágrimas que pueda tirar ese corderillo, que al final va y se lo come. Entonces yo pienso que un mínimo todo el mundo debería saber y sobre todo. Este sería el audio de Josean, cinturón negro de karate, que ha estudiado ciencias del deporte y da clases de karate en el País Vasco y de educación física. La verdad es que ha estado bastante interesante todo lo que nos ha aportado, sobre todo también que ha querido destacar el ataque a las chicas cuando, sobre todo no hemos podido reproducir el audio entero,
pero sí es cierto que a las chicas les da gran importancia porque acuden muchas en sus clases para defenderse en situaciones de peligro. Claro, y también que sería muy importante el poder aprender esto en educación física, ¿no? Que parece fundamental, mejor que algunos otros deportes, ¿no? Que son generalmente los que se practican y que a lo mejor en un futuro no nos van a servir de mucho. Pero bueno, desgraciadamente se nos han quedado algunos temas pendientes, pero no pasa nada porque lo trataremos en los próximos programas. Así que bueno, chicas, un placer estar aquí con vosotras otra semana más. Igualmente, Carlota. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, chicas. Estética avanzada y vas a alucinar de los resultados y precios. Ya estoy pidiendo cita. Puedes mandar un WhatsApp al 646 71 60 18. ¿Dolor? ¿Lesión muscular? En IRIM te proporcionamos los mejores tratamientos a manos de nuestros especialistas. Contamos con servicios de fisioterapia, podología, nutrición, pilates terapéutico y readaptación funcional. Nos formamos continuamente en las terapias más eficaces, la experiencia en el sector profesional y en el uso de la última tecnología. Puedes localizarnos en calle Cueva del Gato 6, local 15, en el 955 09 74 34 o en irim.es.